Ecuador, el país de los cuatro mundos de la naturaleza. Ecuador es el tercer país más pequeño de Sudamérica y, sin embargo, es el que tiene más densidad de población en esta región. Se podría pensar que esto se debe simplemente a que tiene un territorio pequeño, pero hay otros aún más pequeños. Ecuador es 1.45 veces más grande que Uruguay y 1.56 veces más grande que Surinam, y ambos países tienen menor densidad de población. En Ecuador se calcula que hay entre 60 y 72 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Curiosamente, Ecuador también es el país más diverso del mundo por kilómetro cuadrado y el octavo en diversidad total. También es el lugar donde terminaron las mediciones de la Tierra y donde Charles Darwin se inspiró para crear su teoría evolutiva. ¿Qué tan biodiverso es Ecuador? ¿En qué consistió la expedición para medir la Tierra? En este video veremos la increíble diversidad geográfica y natural ecuatoriana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La expedición para medir la Tierra y el origen del nombre Ecuador. La primera expedición para medir la circunferencia de la Tierra se hizo en 1736 en Quito, territorio que entonces pertenecía a la corona española. Era un equipo de científicos encabezado por Charles Marie de la Condamine, de Louis Godin y Pierre Bouguer y otros expertos en geodesia, astronomía y cartografía. Cuando llegaron, se establecieron en la ciudad de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Este sitio era el más cercano a Quito, pero también el más peligroso. Pronto los científicos lo sabrían. La expedición encontró numerosos desafíos, como dificultades de acceso a zonas remotas, la hostilidad de la selva amazónica, enfermedades y asesinatos. Uno de los hombres de la expedición murió por malaria. El cirujano Janes Senerge fue asesinado en Cuenca 3 años después de su llegada. El ingeniero y dibujante Jean-Louis de Moranville murió por un accidente durante la reconstrucción de una iglesia. Durante su estadía en Quito, el equipo hizo mediciones precisas de las coordenadas geográficas y realizaron observaciones astronómicas para determinar la latitud y la longitud del lugar. Luego se dedicaron a medir un arco de meridiano, utilizando la técnica de triangulación. Establecieron una cadena de puntos de referencia a lo largo del arco de meridiano y midieron los ángulos. Los resultados de la misión fueron muy importantes para la ciencia geodésica y cartográfica. Su trabajo terminó en 1743 y permitió calcular con mayor precisión el tamaño y la forma de la Tierra. Esto contribuyó al desarrollo de teorías sobre la forma del planeta. Además, sus mediciones sirvieron como base para la creación de mapas más precisos. El nombre del país Ecuador deriva precisamente de la línea geográfica que atraviesa su territorio y también la Tierra, pues divide el planeta en 2 hemisferios. Pero antes de llamarse Ecuador, antes de la conquista de España, este territorio fue hogar de comunidades indígenas. Como los españoles mataron al último emperador inca. El territorio actual de Ecuador fue dominado por el pueblo inca, una cultura indígena que conquistó varios territorios en Sudamérica. Antes de esto, había comunidades indígenas. Algunas de las civilizaciones más destacadas fueron los Valdivia y Machalilla, que se desarrollaron entre el 3500 y 1500 a.C. Estas culturas dejaron importantes vestigios arqueológicos, como cerámicas y estatuillas. Luego surgieron culturas más complejas, como los Jamacuaque, que se establecieron en la costa, en la provincia de Manabí. También la cultura Cotocollao, que se asentó en la meseta de Quito y en los valles aledaños. En la costa, los manteños y huancavilcas se establecieron como sociedades con una economía basada en la agricultura y el comercio. Los huancavilcas son recordados por sus características físicas, por ser grandes navegantes y por practicar la homosexualidad de una forma más abierta que otros pueblos indígenas. Fueron los huancavilcas los que dieron origen a la leyenda de Guayas y Quile, de donde viene el nombre de Guayaquil. Otros grupos indígenas como los caranquís y quitus se establecieron en la sierra ecuatoriana,
desde donde extendieron su influencia. Estas culturas tenían una organización política y social más compleja. Construyeron pirámides, ciudades fortificadas y sistemas de irrigación. En el siglo XV, el imperio inca, liderado por Túpac Yupanqui, extendió su dominio a la región que hoy corresponde a Ecuador. Los incas incorporaron a los pueblos locales, como los quitus, y construyeron importantes centros administrativos y religiosos, como la ciudad de Tomebampa, actual Cuenca. Ahí nació el hijo del emperador, Huayna Cápac, quien luego tuvo dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Ambos serían protagonistas años después, cuando se enfrentaron por el poder y se desató una guerra civil. En 1526, la expedición española de Francisco Pizarro desembarcó en Ecuador, donde años después se desataría una disputa inca entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Finalmente Atahualpa venció y asesinó a su hermano. En 1532, el conquistador Francisco Pizarro atrajo y pactó una entrevista con Atahualpa, a quien los españoles emboscaron y asesinaron. Fue el último emperador inca. En las décadas de 1530 y 1540, se establecieron las primeras ciudades españolas, como Quito y Guayaquil, y Ecuador se integró al virreinato del Perú. Durante los siglos siguientes, la economía española en el territorio de Ecuador se basó en la explotación de los recursos naturales, como la minería y agricultura. La región costera se destacó por su producción cacautera, mientras que en la sierra se explotaron minas de oro y plata. A finales del siglo XVIII, en Ecuador, surgieron los primeros movimientos de independencia, influidos por los ideales de la Ilustración y las revoluciones en otros países de América Latina. Uno de los líderes más destacados fue Eugenio Espejo, quien abogó por la igualdad de derechos. El 10 de agosto de 1809 se proclamó la independencia de Quito, pero la resistencia española impidió su consolidación. Sin embargo, el proceso independentista continuó y el 24 de mayo de 1822, las tropas lideradas por el general Antonio José de Sucre y Simón Bolívar obtuvieron la victoria de la batalla de Pichincha, donde se aseguró la independencia. Ecuador formó parte de la Gran Colombia, una federación que incluía también a Colombia y Venezuela, bajo el liderazgo de Bolívar. Sin embargo, en 1831, tensiones internas causaron su separación y Ecuador se convirtió en un estado independiente. Durante el siglo XX, Ecuador atravesó diferentes etapas políticas, desde la dictadura militar hasta la democracia. El descubrimiento de petróleo en la región amazónica, en la década de 1960, tuvo un impacto significativo en la economía del país, pero también generó conflictos ambientales y sociales. En años recientes, Ecuador todavía está explorando sus recursos minerales. Hay yacimientos de oro en todo el país, mientras que en el noreste de la región oriente se han descubierto depósitos de petróleo. También hay valiosos depósitos de gas natural en el Golfo de Guayaquil, así como extensas reservas de mineral de cobre al oeste de Cuenca. Se han identificado depósitos de plata, molibdeno, mineral de hierro, yeso, zinc y plomo en diferentes regiones del país. Los productos de extracción más valiosos del país son el petróleo, aceite y el oro. El oro se concentra en distritos remotos como Nambija, al sureste de Ecuador. El petróleo es el principal recurso de exportación de minerales del país. Otorga a Ecuador alrededor de 2/5 partes por ganancias de exportación y 1/3 de los ingresos fiscales. Ecuador fue miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, se retiró en 1992. Regresó unos años después y finalmente, en 2020, se confirmó su retiro definitivo. Aparte de exportar petróleo y sus derivados, Ecuador exporta camarones, banano, café, flores cortadas, cacao y sombreros de Panamá. Los principales destinos son Estados Unidos, Perú, China, Chile y Panamá. La implementación de políticas neoliberales, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de una mayor inclusión social han sido temas importantes en la agenda del país. En el año 2000, Ecuador adoptó como moneda nacional el dólar estadounidense. Los 4 mundos de Ecuador. Ecuador se encuentra en una región conocida como Cinturón de Fuego, una extensa franja sísmica, propensa a sufrir terremotos y erupciones por la interacción y choque de placas tectónicas en la cuenca del Pacífico. El país está en la costa noroeste de Sudamérica y tiene territorio en los hemisferios norte y sur. Limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste tiene costa en el Océano Pacífico. Es un país muy biodiverso.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, Ecuador tiene aproximadamente el 18% del total de aves reconocidas mundialmente. 45 tipos de vegetación, alrededor de 18.198 especies de plantas vasculares, de las cuales unas 4.500 son endémicas. Tiene 4.000 especies de orquídeas, de las cuales 1.714 especies son endémicas al país, lo que posiciona a Ecuador como el país más diverso en orquídeas en el mundo. Ecuador es el tercer exportador más grande de flores en el mundo. En 2021, exportó un total de $927 millones. Ecuador tiene 7 reservas del hombre y biosfera de la UNESCO: Galápagos, Yasuní, Podocarpus, Sumaco, Napo Galeras y Cajas. Estas zonas se designan en esta clasificación para promover la conservación de la biodiversidad y fomentar el desarrollo sostenible. También tiene 19 humedales de importancia internacional, identificados en la Convención de Ramsar. Este tratado internacional busca preservar y concientizar acerca del uso sostenible de humedales en todo el planeta. Ecuador se divide en 4 regiones: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Costa. La costa se encuentra en la parte oeste del país, donde están los territorios pegados al Océano Pacífico, hasta las pequeñas montañas occidentales de la cordillera de los Andes. Esta región se compone de tierras bajas, valles interiores y cuencas sedimentarias. En el extremo norte, el río Mataje conforma la frontera entre Ecuador y Colombia. En el extremo sur, el río Zarumilla desemboca en el Golfo de Guayaquil y conforma la frontera entre Ecuador y Perú. De norte a sur hay pequeñas montañas costeras, como Colonche, Chindul y Mache, con 800 metros de altura. El clima de esta región es cálido y seco al sur, y húmedo y tropical al norte. Esto depende de las corrientes marítimas del Niño y de Humboldt, así como por la presencia de la cordillera de los Andes, que atraviesa el país de norte a sur. La costa se caracteriza por sus extensas playas, hermosos paisajes costeros y un clima tropical. Entre las ciudades importantes en esta región se incluyen Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Salinas. Sierra. La región de la sierra se extiende por el centro del país. Se caracteriza por ser montañosa. La cordillera de los Andes tiene varias ramificaciones que crean una serie de picos y volcanes. El Chimborazo es un volcán potencialmente activo, aunque su última erupción se cree que ocurrió en el año 550 después de Cristo. Con sus 6.267 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la cordillera occidental y la montaña más alta del país. También está uno de los volcanes más activos del mundo, el Cotopaxi. Aunque su última erupción fue el 26 de junio de 1877, se eleva sobre los 5.897 metros sobre el nivel del mar, por lo que es la segunda montaña más alta del país. Entre los ramales y nudos de la cordillera de los Andes hay accidentes geográficos que los ecuatorianos llaman ollas. Son valles o cuencas rodeadas de montañas y suelen tener un clima particular. Estas ollas son importantes desde el punto de vista geográfico y socioeconómico, ya que muchas de ellas albergan ciudades y comunidades donde se desarrollan actividades agrícolas, turísticas e industriales. En esta región nacen los principales sistemas hidrográficos de las montañas y páramos. Al extremo norte, en la frontera entre Ecuador y Colombia, está el río Carchi. Al sur está el río Macará, el cual conforma una frontera natural entre Ecuador y Perú. Este afluente se une al Catamayo y forma el río Chirá, que se adentra en el territorio peruano. La región Sierra es conocida por su clima más fresco y sus hermosos paisajes montañosos. En tiempos precolombinos, los indígenas eligieron esta región porque ofrecía condiciones ambientales favorables para sus prácticas agrícolas y de subsistencia. En la sierra, por ejemplo, encontraron tierras fértiles adecuadas para la agricultura de cultivos como maíz, papa y quinoa. Se beneficiaron de la diversidad de recursos naturales disponibles. Algunas ciudades importantes en esta región son Quito, la capital del país, Cuenca, Ambato y Loja. Oriente o Amazonía. La región Oriente, como su nombre lo indica, está al este de Ecuador y es parte de la cuenca del río Amazonas. Esta región es densamente boscosa y cuenta con una gran biodiversidad. Es hogar de numerosas comunidades indígenas y se considera una de las áreas más biodiversas del planeta. En esta región algunas áreas geográficas ofrecían ventajas defensivas naturales, como las densas selvas de la Amazonía, lo que brindaba protección a los indígenas contra posibles invasiones o conflictos con otros grupos.
En la región oriente hay numerosos ríos, como el Napo, Pastaza, Putumayo, afluentes del río Amazonas, el cual atraviesa 3 países y es uno de los más grandes del mundo. Estos ríos de Ecuador son vitales para la región, ya que proporcionan transporte, agua, alimentos y sirven como vías de comunicación. Algunas ciudades importantes en la región amazónica incluyen Tena, Puyo y Coca. Galápagos. Por último, la región Galápagos comprende un territorio de Ecuador de 972 kilómetros de su costa en el Océano Pacífico. Es un archipiélago de 19 islas escarpadas y decenas de islotes y rocas. Estas islas se formaron durante un periodo geológico activo que se estima comenzó hace aproximadamente 5 millones de años. El proceso de formación de islas implica que el magma ascienda desde el manto terrestre a través de las placas tectónicas en movimiento. A medida que las placas se desplazan sobre el punto caliente de Galápagos, este material se acumula y finalmente se solidifica, lo cual forma las islas. Erupciones volcánicas y movimientos de placas tectónicas han provocado cambios en la forma y configuración de las islas por años. Estos procesos geológicos, junto con la ubicación única del archipiélago, la confluencia de corrientes marinas y diversidad de la vida marina, han contribuido a la biodiversidad. Estas islas conforman la segunda reserva marina más grande del mundo y es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica. Galápagos fue el territorio en el cual Charles Darwin desarrolló investigaciones. En las islas, Darwin encontró animales con características que demostraban su adaptación al entorno. Por ejemplo, las diferentes especies de pinzones tenían picos que se adaptaban según la necesidad para el alimento. También observó que las tortugas tenían características físicas distintas, como la forma de su caparazón, el tamaño y la forma del cuello. Darwin infirió que estas especies tenían un ancestro común y se habían diversificado y adaptado a diferentes entornos ecológicos. Estas observaciones fueron esenciales para el desarrollo de sus ideas sobre la selección natural y la evolución de las especies. Las Islas Galápagos proporcionaron a Darwin un laboratorio natural para estudiar la evolución en acción y recopilar evidencia. En su honor, hay una isla que se llama Darwin. En el archipiélago Galápagos se extinguió el último ejemplar de la especie tortuga gigante de Pinta en el año 2012. Cada año alrededor de 200.000 turistas visitan las islas, que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1978. Principales ciudades de Ecuador. Generalmente los territorios más grandes de un país no son los más poblados. Pasa igual en Ecuador. De sus 24 provincias, las más pobladas son Guayas, Pichincha y Manabí, aunque no son las más grandes. Pastaza, la provincia más grande, tiene casi 30.000 kilómetros cuadrados, pero alrededor de 114.202 habitantes. En cambio, Guayas se extiende por 15.927 kilómetros y tiene 38 veces más habitantes que Pastaza. Esto se puede explicar por una serie de factores geográficos, históricos y estratégicos. En las provincias más pobladas están las ciudades más importantes. En Guayas está Guayaquil, por ejemplo. En Pichincha está Quito, la capital de Ecuador, y Manabí comprende una franja costera que da acceso hacia el Océano Pacífico. Guayaquil. Guayaquil es un punto estratégico porque se encuentra en la costa del Pacífico, en la desembocadura del río Guayas. Este afluente ha sido importante desde tiempos precolombinos. Los indígenas utilizaban el río Guayas como fuente de agua dulce y para navegación, ya que este río se conecta con el Océano Pacífico y con una red de ríos. Esta ubicación convierte a Guayaquil en un punto de conexión clave entre la región costera, la Sierra Ecuatoriana y otras áreas de América del Sur. La región donde está Guayaquil tiene buenos suelos para la agricultura, por eso se cultiva algodón, caña de azúcar, arroz, banano, cacao y café, y frutas tropicales como el mango, maracuyá, papaya, melón. Desde tiempos precolombinos, esta ciudad ha sido un centro de comercio y un punto de encuentro para diversas culturas. Durante el periodo colonial, Guayaquil fue un puerto clave para la exportación a Europa de productos agrícolas, como cacao y banano. En el siglo XIX, con la llegada del comercio internacional y la revolución industrial, Guayaquil experimentó un auge económico y se convirtió en un importante centro comercial y manufacturero. 39% de las 1.000 compañías más importantes de la región están en Guayaquil. Desde el puerto de Guayaquil sale 70% de las exportaciones e ingresa 83% de las importaciones de Ecuador.
Quito. Quito es la capital más antigua de Sudamérica y la capital más alta del mundo, ubicada en las laderas occidentales del volcán Pichincha. Quito se considera el epicentro de Ecuador en lo político, económico, administrativo, artístico, deportivo y cultural. Es la sede del gobierno e instituciones nacionales. En el centro sur de la ciudad está el Centro Histórico de Quito, uno de los lugares más destacados, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Cuenta con una impresionante arquitectura colonial, calles empedradas, iglesias y edificios coloniales bien conservados. Se pueden apreciar influencias arquitectónicas españolas y barrocas en los diferentes estilos de construcción. Destaca la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Es un lugar histórico y emblemático, donde se celebran eventos y manifestaciones importantes. A las afueras de Quito se encuentra la famosa ciudad de la mitad del mundo. En ella se marca la línea del Ecuador, que marca la división entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta. Los visitantes pueden pararse con un pie en cada hemisferio. En el lugar se encuentra un monumento que representa la línea ecuatorial. Es una estructura que tiene forma de obelisco y una gran plaza circundante. En su interior hay un museo donde se puede explorar la cultura e historia de Ecuador. Quito es conocido por su teleférico, que se eleva hasta la cima del volcán Pichincha, a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se puede ver la ciudad y las panorámicas montañosas. En la década de 1970 se produjo una modernización en Quito, gracias al boom petrolero del país. Casi todas las multinacionales y empresas se concentran en Quito. Esta ciudad es la que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional y la mayor en renta per cápita. Cuenca. Cuenca es una ciudad ubicada al sur de Ecuador y es conocida por su producción artesanal. Los cuencanos son famosos por su habilidad en la cerámica, platería, marroquinería y la fabricación de sombreros de paja toquilla, como el famoso sombrero de Panamá. Estas artesanías son muy valoradas y contribuyen significativamente a la economía local. En términos económicos, Cuenca desempeña un papel importante en la economía de Ecuador. La ciudad cuenta con una diversidad de sectores económicos, incluyendo comercio, turismo, manufactura y servicios. La industria del turismo es especialmente relevante, ya que Cuenca atrae a numerosos visitantes que buscan explorar su rica historia y cultura. Al igual que Quito, tiene un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ahí se ven edificios con arquitectura colonial y republicana con influencia española y francesa. Hay iglesias como la Catedral de la Inmaculada Concepción, una de las más grandes de América, y otras que se construyeron en los siglos XVI y XVII. Cuenca es conocida como la Atenas del Ecuador, ya que ahí nacieron importantes personalidades artísticas, jurídicas, militares y de la escritura, como Miguel Vélez, Gaspar Sangurima, Santo Hermano Miguel, Honorato Vázquez, Remigio Crespo Toral, Abdón Calderón Garaycoa, Antonio Borrero. En esta ciudad corren los ríos Tomebampa, Tarqui, Yanuncay y Manchangara. El río Tomebampa es uno de los principales afluentes de la ciudad y su importancia histórica es notable. Además de su valor histórico y cultural, el río Tomebampa se utiliza como recurso para actividades recreativas y turísticas, como paseos en bote y caminatas junto al río. Este y los ríos Tarqui, Yanuncay y Manchangara son fuente vital de agua dulce y riego para las áreas agrícolas circundantes. Además, su cauce y los espacios naturales que lo rodean se han convertido en un lugar de recreación y esparcimiento para los habitantes de la ciudad, con parques y senderos que permiten disfrutar de su belleza natural. A pesar de ser uno de los países más pequeños de Sudamérica, Ecuador alberga una gran diversidad geográfica. Su ubicación estratégica en la costa oeste de Sudamérica le brinda una gran variedad de paisajes y ecosistemas que contribuyen a su rica biodiversidad y al atractivo turístico del país. Ecuador es un ejemplo de cómo un país pequeño ha aprovechado su potencial en distintas áreas, como biodiversidad y extracción de recursos como oro y petróleo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda
La mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.